Bueno, pues vamos a ver esta estructura condicional en qué consiste. Un condicional, como su propio nombre indica, pues establece una condición para que una parte del código se ejecute o no. Y la sintaxis es sencilla, ¿no? Viene a decir que si se cumple una condición, ejecuta esta parte del código, y en caso contrario, ejecuta otra parte del código, ¿vale? Es decir, estas dos partes del código se ejecutan en función de si la condición se cumple o no se cumple. En este caso, la condición que hemos establecido es que si el resultado de dividir un número i entre 2 es igual a 0, vamos a tomar las coordenadas x de las variables que hemos introducido z1 y z2. Y en caso contrario, vamos a introducir las variables i de esas mismas variables que hemos definido, ¿vale? Para expresar el resultado de la división utilizamos el símbolo de porcentaje, ¿vale? Y esta condición no es otra que decir que si i es un número par, entonces cumplimos esta condición, y si no, vamos a ejecutar la otra, ¿vale? Para eso tenemos que definir nuestra variable i, que la definimos como la inicializamos en 0, y esto va a ser un contador, ¿vale? O sea que i va a ir evolucionando a lo largo del bucle, lo vamos a especificar aquí, como un contador que vamos a ir sumando 1 cada vez que se ejecute este bucle, ¿vale? Es decir, esto va a ir valiendo 1, 2, 3, 4, y por tanto, cada vez que se ejecute el bucle, en cada paso que vaya dando este bucle, vamos a ir ejecutando una u otra parte del código. Tenéis más información al respecto de los condicionales en la introducción de Python, ¿vale? Allí veréis que hay otra posible condición, que es la condición el if, es decir, podríamos expresar un if, siempre tenemos que empezar con un if, una condición, y si eso no se cumple podríamos establecer otra condición y lo haríamos a través de la palabra clave elif, ¿vale? Como siempre acabamos la condición con dos puntos, ¿vale? Tanto para los condicionales como para los bucles while, ¿vale? Igual que con los bucles for, y siempre hay que intentar, ¿vale? Una vez que hemos ejecutado esas partes del código, pues vamos a añadir el punto en cuestión a nuestras variables p y q y vamos a ir evolucionando nuestra curva, ¿vale? Esto lo vamos a ir haciendo para ir evolucionando los puntos en nuestra curva, ¿vale? Si lo veis aquí, a lo largo de toda nuestra longitud L. Para verlo mejor voy a comentar el resto de la parte del código, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, como siempre control mayúsculas C para comentar. Vale, vamos a ejecutar hasta la generación de las pipes, ¿vale? Que ahora explicaré cómo las hacemos. Inicializamos nuestra variable i en 0 y establecemos x e y en los dos puntos iniciales start, ¿vale? Y definimos el step como la longitud total entre el número de divisiones. ¿Vale? Con eso, pues vamos a ver cómo lo ejecutamos. Vamos a hacer control Z para eliminar el global y vamos a ejecutar el código. Perdón, vamos a ejecutar el código, ¿vale? Y veis que hemos generado dos curvas, ¿vale? Que era lo que queríamos. Hemos ejecutado una curva que empieza, en menos 1 y otra que empieza en menos 0,1 en este caso y otra que empieza en 0,1, ¿vale? Y vamos a trabajar con estas dos curvas base para generar el resto de nuestro código with, ¿vale? Lo que generamos son, ¿vale? Voy a eliminar las pipes. Como veis, lo que generamos son dos curvas. Y sobre esas curvas vamos a construir nuestros pipes. Para eso, en primer lugar, como siempre, vamos a hacer una curva de interpolación sobre P y sobre Q. Y como siempre utilizamos el comando addInterpCurve, ¿vale? Acordaos que es addInterpCurve y no addCurve. Y luego vamos a generar nuestras pipes, ¿vale? Aunque vemos que tenemos un montón de opciones dentro del comando pipe, pero no son otras, ¿vale? Si miramos la ayuda, no son otras que la curva que queremos interpolar. Si queremos interpolar a lo largo de más de una sección, aquí deberíamos introducir una lista. En este caso, como lo único que vamos a utilizar es un radio constante, pues lo dejamos en 0. El radio del pipe. Y luego estas tres opciones nos permiten, bueno, esto interpola de una forma o de otra en función de las curvas que hayamos definido para definir el pipe. Y cap, que como si recordáis de nuestro comando cap planar holes,
no es otra cosa que cómo queremos finalizar la curva, ¿vale? Si vemos la ayuda, vemos que tenemos tres opciones para hacer el cap, es decir, si lo dejamos en 0, el cap va a ser igual a nada, es decir, la va a dejar abierta. En 1 va a hacer un cap planar, es decir, va una superficie curva, va a ser la que finalice nuestras pipes, y en caso de especificar 2 vamos a hacer una superficie hemisférica, ¿vale? Para ver las tres, de momento voy a generar una que esté abierta y otra que esté cerrada con una superficie plana, y en el siguiente vídeo, donde explicaremos el resto del código, veremos que vamos a introducir la tercera opción.